día en París, en 1900, un emisario de cierto rey entró en un burdel de la capital francesa. Ella actuaba en nombre de su empleador, Leopoldo II, de 64 años. La chica que buscaba era Caroline Lacroix, de solo 16 años. Esto inició uno de los romances reales más escandalosos de Europa, haciendo a Lacroix la mujer más odiada de Bélgica y multimillonaria. Así que exploremos su historia, aunque hoy en día se la conoce principalmente como Caroline Lacroix. La futura amante del rey belga nació como Blanche Celia Josefina de Lacroix el 13 de mayo de 1883 en Bucarest, Reino de Rumania. Su padre era Jules de Lacroix y su madre, Catherine Josefina Seville. Se sabe poco de su vida temprana, que ha adquirido un aire mítico por lo ocurrido después. Una versión dice que fue la 13ª hija. Otras afirman que su padre era diplomático francés. Algunos lo describen como conserje en la legación francesa en Bucarest al nacer Blanche, aunque otras fuentes sugieren algo distinto. Además de su trabajo, él hacía negocios oportunistas en Rumania, país económicamente importante por su riqueza petrolera durante la industrialización europea. Sea cual sea la verdad, la familia no se hizo rica. Blanche trabajó como camarera de joven, y para finales de la década de 1890, cuando todavía era una adolescente, trabajaba en su burdel. Allí empezó a llamarse Carolina. En la Belle Époque de París, era común que en este trabajo se usara un seudónimo. Y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de algunas figuras muy importantes. Evidentemente, Carolina ya había desarrollado una reputación para 1900, cuando estaba por cumplir 17 años. Y fue justo en esa época cuando Leopoldo II, rey de los belgas, desde 1865, estaba visitando la capital francesa. En ese momento, Carolina era la amante de Antoine-Emmanuel Durieux, un exoficial militar francés de 18 años. Su mayor, Durieux, actuaba como un proxeneta, organizando encuentros para que conociera a clientes adinerados. Eran una pareja extraña. Durieux tenía problemas con el juego, y aunque ella ganaba dinero, siempre debían cuentas. Hospedado en el lujoso Palacio Élysée en la capital, Leopoldo visitó Francia y escuchó sobre Carolina Lacroix. La describían como de estatura superior al promedio, de figura llena pero elegante, con un cutis fino y abundante cabello castaño. Intrigado, envió a un empleado al Palacio Élysée, donde ella dijo: «Madame, un caballero que la ha notado me envía con usted. Es alguien de alto rango, pero su posición me obliga a reservar su nombre». Según las memorias de Carolina, que publicó décadas después, se organizó una reunión con Leopoldo para el día siguiente, y de inmediato se convirtió en su amante cuando él la invitó a viajar con él a Austria. Tras la primera reunión y el acuerdo por el que Durieux recibió un pago al filtrarse la noticia, la relación de Leopoldo con Delacroix pronto se volvió un escándalo público. Aunque ya había tenido otras amantes antes de ganarse el apodo de el rey de los belgas y de las mujeres hermosas, su aventura con Carolina fue diferente a todas las demás. Ella era una plebeya orgullosa, de mal carácter y poca educación, que trabajó como prostituta mientras él le llevaba casi medio siglo de edad. Leopoldo también seguía casado con su sufrida esposa, María Enriqueta de Austria, con quien tuvo 4 hijos, 3 hijas que aún vivían y un hijo que murió en la infancia. María Enriqueta moriría en septiembre de 1902. Durante 2 años y medio, el rey veía a su joven amante mientras seguía casado. Antes de la muerte de la reina, el papel de Carolina en la vida de Leopoldo ya era difícil de ocultar. Aunque normalmente hacía que viajara bajo un nombre falso, Leopoldo tomó la extraordinaria decisión de llevarla con él al funeral de la reina Victoria en 1909. Una acción que escandalizó a las cortes europeas y provocó conmoción en Bruselas cuando murió su propia reina. Al año siguiente, se eliminaron las restricciones y se reconoció abiertamente la posición de Carolina.
Irónicamente, esta descarada muestra de su amante le costó a Leopoldo más popularidad en casa que sus brutales crímenes en el Congo, como veremos. La pareja tuvo 2 hijos. En febrero de 1906 nació Lucien Felipe. En octubre de 1907 nació su segundo hijo, Felipe Enrique. El nacimiento de 2 hijos fuera del matrimonio complicó la relación. El único hijo de Leopoldo con su primera esposa murió en la infancia. Y como las mujeres no podían heredar el trono según la ley belga, se sintió tentado a reconocer a sus hijos fruto de su relación con Lacroix, para que uno de ellos pudiera sucederlo. Al final, nunca lo hizo. Y cuando murió en 1909 fue sucedido por su sobrino, Alberto. Tras la muerte de su esposa, circularon rumores de que Leopoldo se casó en secreto con Carolina, una unión que habría sido escandalosa, incluso si ella no fuera excortesana y casi medio siglo menor. Esto se debe a que tal unión se consideraba un matrimonio morganático, que es una unión entre personas de rango social desigual. Aunque ahora son aceptados, hasta mediados del siglo XX, se esperaba que los cónyuges reales fueran de otras casas reales o alta aristocracia. Todo lo diferente se veía como violación de la convención dinástica y generaba fuerte oposición. En 1906, los rumores crecieron cuando periódicos internacionales publicaron que Leopoldo se casó con Carolina. Por ejemplo, tras la Navidad de 1906, el periódico Star en Nueva Zelanda publicó un perfil sobre ella titulado «La esposa morganática del gobernante de Bélgica». Básicamente sugería, sin ofrecer ninguna prueba, que ya se había celebrado una boda, que Carolina ya estaba en un matrimonio morganático con Leopoldo, y que ella conspiraba para que sus hijos fueran reconocidos en la sucesión al trono belga. En realidad no hay evidencia que sugiera que tal unión temprana haya ocurrido alguna vez. Carolina solo logró finalmente convencer a Leopoldo de casarse con ella en los últimos días de su vida. El persistente rumor de que se habían casado ya en 1906 surgió cuando el rey la elevó abruptamente al título de baronesa Bogan después del nacimiento de su primer hijo. Ese febrero, un acto tan extraordinario que muchos creyeron solo podía deberse al matrimonio. Pronto volveremos a los últimos días de Leopoldo, pero antes veamos las condiciones en que ella vivía en la década de 1900. En ese momento, Leopoldo era una de las personas más ricas del mundo. Esto se debía a sus posesiones coloniales en África, en el apogeo de la lucha colonial por África. Leopoldo obtuvo el control del Congo en el Congreso de Berlín en 1884. A diferencia de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, que adquirían colonias en ese entonces, el Congo no fue colonia de Bélgica. En cambio, era un feudo privado propiedad de Leopoldo personalmente. Durante 24 años, lo explotó intensamente como fuente de caucho y marfil. Hoy en día, la brutalidad total de su reinado ha sido expuesta, revelando que Leopoldo hizo que sus fuerzas privadas allí participaran en esclavitud masiva y acciones horribles para maximizar sus ganancias. En el proceso, se volvió inmensamente rico en Bélgica. Carolina se volvió muy impopular al evidenciarse que la riqueza que Leopoldo sacaba del Congo no beneficiaba a la nación, financiaba su vida privada. Carolina, joven como su nieta, fue la beneficiaria más visible de este saqueo. Recompensada con una gran mansión en Bruselas, equipada y amueblada a expensas de la realeza, un refugio palaciego en la Riviera Francesa, la Villa La Leopolda, y un flujo aparentemente inagotable de dinero en efectivo para satisfacer cada uno de sus caprichos. Mientras viajaba y compraba en Europa con el rey, si sus compras en Bruselas eran interrumpidas por el tren, el rey retrasaba el expreso 1 hora para salir más tarde al centro y llegar a su mansión en Larkin, cerca de la capital. Era dinero manchado de sangre, obtenido por los crímenes de los funcionarios de Leopoldo en el Congo. Como resultado, pronto se hizo conocida como la Reina del Congo. Para 1908 estos crímenes ya se conocían en Europa, y el gobierno belga le quitó la colonia y la puso bajo su control directo.
Aunque recibió muchas riquezas de su amante, Carolina continuó viendo a su exproxeneta. Antoine Emmanuel Durieux la había seguido a Bruselas y, al parecer, vivía allí con el dinero que le daba. A veces se le veía entrar y salir de su casa. Intentó ocultarlo diciendo que era su hermano, pero solo funcionó un tiempo. Leopoldo pronto sospechó y sus celos crecieron. Después de confrontarla, ordenó que se derribara cualquier obstáculo visual entre su casa y su palacio cercano, para poder mirar directamente a través de los terrenos y vigilarla a ella y a cualquiera que se atreviera a visitarla, bajo su constante vigilancia. A principios de diciembre de 1909, Leopoldo se enfermó gravemente y luego, el 12 de diciembre, tras años de negarse, finalmente se casó con Carolina a los 74 años 5 días después, y su sobrino Alberto lo sucedió. La controversia surgió de inmediato. Leopoldo organizó su testamento y finanzas para dejar casi todo a Carolina, o en fideicomisos y empresas fantasma, para sus 2 hijos al crecer. La cantidad exacta aún se desconoce, pero casi seguro era de decenas de millones, equivalente a aproximadamente $1.000 millones o más en el dinero de hoy. La relación de Leopoldo con sus hijas del primer matrimonio fue tensa por años, y recibieron unos 6 millones de francos en total. Esto era solo una pequeña parte de la vasta riqueza que había adquirido gracias a sus terribles acciones en el Congo. En cualquier caso, esto les fue dado por el Estado belga, no por el testamento de Leopoldo. En su lecho de muerte, el rey incluso se negó a ver a sus hijas, pero Carolina estuvo presente cuando murió. Los casos legales aumentaron desde el momento de la muerte de Leopoldo. Mientras sus hijas intentaban adquirir más de la herencia, el rey Alberto también trató de recuperar parte de lo que Leopoldo le había dejado a su amante de muchos años. Por ejemplo, ella fue desalojada de la villa La Leopolda, en la Riviera Francesa, que el nuevo rey de los belgas requisó para devolverla a la posesión de la corona belga. Carolina ahora se volvió aún más odiada por el público belga, y al menos en una ocasión, su carruaje fue apedreado en las calles de Bruselas. Sin embargo, ella parecía indiferente a la hostilidad y su reputación. Se casó con Duria, quien la veía de forma intermitente desde hace 9 años y medio. Duria era amante de Leopoldo. Curiosamente, tras casi 10 años de su inusual y secreta relación, el matrimonio fue su perdición. La relación se deterioró y se divorciaron en 1913. Carolina vivió con lujos tras la muerte de Leopoldo y su segundo matrimonio y divorcio. A pesar de las demandas y otros impedimentos, ella heredó al menos $7 millones estadounidenses de su patrimonio, y posiblemente una fortuna aún mayor. Tuvo varios pretendientes nobles en Europa Occidental, pero no volvió a casarse. Su hijo menor, Felipe, murió en 1914, mientras que el mayor vivió hasta 1984 como duque de Telfuren. La vida posterior de Carolina fue relativamente tranquila. En comparación con las décadas de 1900 y 1910, ella tuvo una vida tranquila y cómoda por una decisión peculiar. Después de que la controversia a su alrededor se calmó, y Europa en gran parte la había olvidado, decidió escribir unas memorias sobre su vida, producido en los años 30. Se publicó en 1937 como Una plebeya se casó con un rey, narrado por la baronesa de Voguen a Paul Fauch. Los historiadores suelen tratar las memorias con cautela. Muchos aspectos de lo que Carolina contó a Fur podrían no haber sido precisos o solo favorecerla a ella. Vivió la Segunda Guerra Mundial y murió en el suroeste de Francia el 12 de febrero de 1948, a los 64 años. Gracias por ver este video sobre Carolina Lacroix. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al subirlos. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.